por favor, para poder iniciar. Listo, Celi. Gracias. Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Primeramente, queremos agradecer a la doctora Gabriela Casillas de GSAK su apoyo para la gestión de esta sesión y me voy a permitir introducir al ponente de la sesión para que conozcan un poco de su experiencia profesional. Nuestro ponente es el doctor Esteban Domínguez Cerezo. Él es químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Es maestro en ciencias en inmunología por la Escuela de Ciencias Biológicas del IPN. Es Medical Science Liaison por Vacunas GSK México y nos va a presentar el día de hoy la sesión Herpes Zóster, impacto de la enfermedad y la prevención. Sin más, doctor, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con la comunidad del Consejo. Bienvenido y adelante con su ponencia. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Celia. Muchas gracias también a Gaby por invitarme como para dar esta ponencia. Y la verdad es que estamos pues siempre muy interesados en compartir información acerca de pues esta nueva vacuna que ahora ya se encuentra disponible en México. Por favor, si tienen algún tema con respecto a si me escucho raro o no se ve la presentación o no avanza como debe, por favor avísenme para ver qué podemos hacer con respecto a la conexión a internet. Por favor. Claro que sí, no se preocupe. Pues vamos a empezar. Primero quiero compartirles un pequeño video como introducción y posteriormente pasaremos a la presentación como tal del tema. ¿Me avisan si se escucha el audio, por favor? Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. Así lo describen algunas personas. El herpes zóster es una enfermedad dolorosa. Se traba el audio. Se quedó pasmado el video. Causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores del virus que causa el herpes zóster. 1 de cada 3 presentará herpes zóster en su vida. 50 años o más, consulte a su médico. Para más información, visite www.conoceherpesoster.mx. Muy bien. Pues con esta pequeña introducción abro justamente la parte de la presentación del tema. Este video que acaban de ver es justamente parte de una campaña que vamos a hacer con respecto a elevar el conocimiento de la enfermedad entre la comunidad médica y entre la población general. En realidad lo que nosotros hemos visto aquí en GSK, pues es justamente que gran parte del tema con herpes zóster, pues es primero que los pacientes que ya lo tuvieron definitivamente no lo quieren volver a tener. En cuanto a la cuestión de la relación con familiares o cuidadores o amigos, siempre están como muy a la cuestión de ojalá en algún momento nunca te vaya a dar herpes zóster. Siempre existe esa relación. Pero entre médicos también existe el tema de cómo le hacemos para evitar esta enfermedad que es prevenible. Definitivamente, desde el punto de vista de lo que se puede hacer con respecto a esta enfermedad, pues es bastante con respecto a que ya tenemos a esta vacuna recombinante en México disponible. Entonces, la plática está titulada Herpes zóster, impacto de la enfermedad y prevención, justamente porque el objetivo que quiero lograr en esta plática es que se lleven varios datos que soportan justamente el tema de qué tanto afecta de manera poblacional la enfermedad y cómo existe ya evidencia de que con esta nueva vacuna se puede prevenir gran parte de las consecuencias de esta enfermedad. Entonces, nada más como recordatorio, pues el herpes zóster es una enfermedad prevenible por vacunación y causada por la reactivación del virus de la varicela zóster, ¿no? La infección por este virus pues comienza en la infancia y una vez que se resuelve
la varicela, pues entonces el virus se queda latente en ganglios nerviosos sensoriales, pero a medida que va pasando el tiempo y ya sea por cuestiones de que vamos a analizar un poquito más adelante, este virus se reactiva y entonces se da la manifestación como herpes zóster, ¿no? Que es esta lesión súper dolorosa con pústulas que usualmente se ubica en un solo dermatoma. Es de manera asimétrica la manifestación, pero dependiendo de cuál sea la condición del paciente, pues puede llegar a tener diferentes formas de manifestarse. Em, Actualmente, prácticamente todos los adultos mayores de 40 años, pues tenemos evidencia serológica de esta infección por este virus. Y en Estados Unidos, pues 1 de cada 3 personas puede llegar a sufrir zóster a lo largo de su vida. En México tenemos evidencia justamente serológica de la presencia de anticuerpos contra este virus en población mexicana. Y vean cómo es prácticamente toda la población de diferentes estratos de etarios, pues manifestamos justamente una respuesta inmunológica contra el virus, lo cual prácticamente nos está diciendo que todos, prácticamente todos en algún momento estuvimos en contacto con el virus, no necesariamente todos tuvimos varicela, no necesariamente todos tenemos varicela durante la infancia, y aunque es en esos casos muy particulares que se pueden discutir en otra sesión, pues la mayoría de las veces esta infección, como lo vimos hace ratito, inicia en la infancia y se mantendrá justamente, nos acompañará este virus prácticamente por toda nuestra vida. Eso ya de entrada es un factor de riesgo para, pues, sufrir herpes zóster. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad? Pues básicamente tenemos la infección, empezamos a manifestar pródromos como el dolor de cabeza, fiebre y mialgia, y después se manifiesta la enfermedad de manera aguda con la erupción vesicular unilateral y con un dolor agudo asociado bastante particular, desde el punto de vista de qué tan fuerte es en los pacientes. Más adelante vamos a ver en qué nivel se encuentra este dolor. El riesgo en población general de tener herpes zóster pues es del 10 al 25%. Y una vez que se da esta manifestación, pues la manifestación aguda puede durar de 2 a 4 semanas. Lo mismo los síntomas, tanto las pústulas como el dolor, pueden durar este tiempo en promedio, algunos más, otros menos. Y una vez que se resuelve, pues el 5 al 30% de los pacientes pueden tener manifestaciones crónicas de esta enfermedad. Estas manifestaciones crónicas pues, pueden ser ictus, sobreinfección bacteriana, sordera, si es que se manifiesta en cráneo, parálisis, cicatrices o daño de las fibras nerviosas. Y por supuesto, una de las complicaciones más recurrentes o con mayor incidencia en estos pacientes, pues es la neuralgia postherpética, que es este dolor que se manifiesta de manera crónica, es decir, por más de 3 meses en estos pacientes y que puede llegar a durar hasta años presente en la vida de estas personas. El riesgo de neuralgia postherpética en pacientes que han tenido herpes zóster es del 5 al 30%. Y también existen los pacientes con una tasa de hasta el 5 al 10% de recurrencia de herpes zóster, es decir, que la manifestación aguda se puede volver a manifestar en algunos pacientes. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues básicamente cuando estamos en la infancia, es nuestro primer contacto con el virus, y una vez que nos infectamos, pues podemos manifestar la enfermedad como varicela. Esta enfermedad, pues básicamente, si no hay ninguna complicación, se va a resolver de manera, eh, se va a resolver la enfermedad y entonces lo que va a suceder es que nuestro sistema inmunológico pues va a empezar a mantener el virus prácticamente a raya, ¿no? El virus se mantendrá dentro de nosotros, sin embargo, nuestro sistema inmunológico lo estará manteniendo sin alguna manifestación patológica. A medida que pasa el tiempo, pues pueden suceder varias cosas a lo largo de la vida. Y dentro de esas cosas que pueden suceder, pues para empezar, envejecemos. Y el envejecimiento tiene un impacto directo sobre la actividad del sistema inmunológico. Entonces, a medida que nos hacemos más y más viejos, pues nuestro sistema inmunológico va disminuyendo hasta un punto en el que esa disminución de la función se manifiesta con la expresión de la
enfermedad de herpes zóster. Otras cosas que pueden suceder, bueno, pues podemos llegar a tener alguna enfermedad o podemos estar bajo un tratamiento o podemos manifestar estrés psicológico, emocional, social, que pueden también afectar la función del sistema inmunológico directamente y entonces esta enfermedad pues también se puede manifestar en una edad mucho más temprana. Y esto es importante recordarlo porque básicamente lo que nos está diciendo esto es que además de la infección con el virus, pues el otro factor de riesgo más importante para tener herpes zóster pues es envejecer por arriba de los 50 años, se ha observado la mayor incidencia de la enfermedad, o tener algún factor de riesgo que pueda disminuir la función del sistema inmunológico y eso incluye justamente enfermedades como cáncer, como enfermedades autoinmunes, comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión o algunos tratamientos como tratamientos inmunosupresores o tratamientos inmunomoduladores que pueden disminuir la función del sistema inmunológico. Entonces, es una enfermedad dolorosa que puede tener complicaciones serias y duraderas. Ya vimos cómo se presenta de manera aguda. Sin embargo, pues tenemos la neuralgia postherpética como la complicación más común en estos pacientes. También hay presentación oftálmica. En algunos casos puede conducir a la pérdida de la visión dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y hay otras complicaciones como eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. Esto es debido a la inflamación que induce el virus en estos pacientes. Pérdida de la audición, si es que se localiza en el oído, la infección, cicatrices y compromiso craneal. Esto es de manera en población general. Sin embargo, todos estos síntomas y todas estas complicaciones del herpes zóster pues se pueden ver de manera más frecuente y más prolongada y más grave en pacientes inmunocomprometidos. En México tenemos un pequeño estudio de hospitalizaciones y complicaciones, en donde pues la mayoría de las hospitalizaciones es por herpes zóster sin complicaciones. O sea, el hecho de nada más tener herpes zóster ya es lo suficientemente fuerte como para que un paciente sea hospitalizado. Y la mayoría, y el resto, ese es el 72% de esas hospitalizaciones registradas, y el resto pues es justamente manifestaciones o complicaciones de esta enfermedad. Esto incluye las neuralgias que habíamos mencionado anteriormente, las otras complicaciones, puede ser diseminada, puede ser meningitis, puede ser ocular o la manifestación en oído, que también es también puede llegar a implicar hospitalización de estos pacientes. Esto lo menciono justamente porque, y estos datos son hasta el 2013, de pronto creemos que el herpes zóster es una enfermedad como anecdótica hasta cierto punto. En mi experiencia como químico, pues definitivamente yo no veo pacientes y yo no he visto directamente la enfermedad. Sin embargo, ahora que he estado teniendo contacto con infectología, la verdad es que me han comentado mucho que justamente el gran problema que tienen con estos pacientes y sobre todo cuando lleguen a hospitalización, pues es el tema de qué vamos a hacer con ellos, porque al final el tratamiento que se tiene para esta enfermedad no es el más adecuado y la mayoría de las ocasiones, en prácticamente todos los casos que se presentan, pues el tratamiento es simplemente paliativo, es disminuir la molestia del dolor y es la desaparición de la lesión cutánea. En el caso del oftálmico y del oído, pues requiere de una atención por otro tipo de especialistas, lo cual también puede llegar a aumentar justamente tanto el tiempo que invierte el paciente en la enfermedad como el costo que puede llegar a tener en la economía de los pacientes. Entonces, como lo mencionaba, ¿no? Pues los tratamientos del herpes zóster agudo son los antivirales en las primeras 72 horas de la aparición del rash. Tratamiento del dolor, pues analgésicos simples, medicamentos para dolor neuropático, terapia combinada y ya cuando es neuralgia postherpética, pues ya el paciente prácticamente es una polifarmacia. Dependiendo del especialista, dependiendo del acercamiento, dependiendo de la gravedad, pues se tendrá el uso de diferentes analgésicos, desde AINES hasta opioides e incluso en algunos casos, pues algunos tratamientos psicotrópicos, porque definitivamente estos pacientes llegan a necesitar una
un tratamiento lo más eficaz posible, lo más potente posible en algunas ocasiones. Sin embargo, no necesariamente el tratamiento está lo suficientemente estandarizado como para atender a cada una de estos pacientes de manera particular. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues la prevención. Lo mejor que podemos hacer es prevenir que en estos pacientes se manifieste la enfermedad. Y desde 2006 ya existe una vacuna viva de virus vivo contra herpes zóster. Tiene una eficacia limitada en grupos de edad más avanzada, es decir, en pacientes que pasan por ahí de los 60, 70, 80, se observa que la eficacia en estos grupos de edad pues es menor, disminuye la eficacia con el tiempo y está contraindicada en poblaciones con inmunocompromiso. Debido a que la vacuna está basada en un virus atenuado, pues el riesgo de reactivación de ese virus es relativamente alto en pacientes con inmunocompromiso. Sin embargo, desde 2017 en Estados Unidos, pues ya está, y a partir de este año en México, ya está disponible esta vacuna recombinante contra herpes zóster, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué factores de riesgo hay para sufrir herpes zóster? Pues ya lo habíamos mencionado, envejecer, la, la inmunosenescencia, este envejecimiento del sistema inmunológico, la disminución de sus actividades, enfermedades crónicas, diabetes, cardíacas, asma, enfermedades pulmonares crónicas, EPOC y enfermedad renal crónica son solamente algunas, pero definitivamente se ha observado que hay un mayor riesgo de sufrir herpes zóster si se tiene estas comorbilidades. Estrés postquirúrgico o situaciones de alto estrés emocional o psicológico. Historia familiar de herpes zóster. Si algún más familiar de nosotros ha tenido herpes zóster, el riesgo de que nosotros lleguemos a tener herpes zóster pues es mucho más elevado en comparación con alguien que no tenga un familiar que no haya sufrido esta enfermedad. Otras infecciones se ha observado, por ejemplo, ahora con la pandemia de COVID, pues ya hay un registro de que aumentaron la incidencia de herpes zóster aumenta si se tiene un antecedente de haber sufrido COVID-19. Y pues lo que habíamos mencionado, ¿no? El inmunocompromiso, ya sea por enfermedad o por tratamiento, dependiendo del el tipo de tratamiento de enfermedad que se tenga, pues será el nivel de inmunocompromiso que se puede llegar a tener en estos pacientes. Y eso, lo vamos a ver más adelante, pues aumenta el riesgo de tener herpes zóster. Aquí está un poquito más académico este tipo de cuestiones, historia familiar, ser mujer, edad avanzada, tener VIH o SIDA, malignidades, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, EPOC, algunas condiciones cardiovasculares, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, diabetes, depresión. Todos estos tienen un aumento de riesgo en el desarrollo de herpes zóster. Y bueno, aquí de manera un poquito más gráfica pueden observar justamente la incidencia de herpes zóster según el grupo de población. Este es un estudio de español en donde pues en población general de 3 a 5 por cada 1000 personas año llegan a presentar herpes zóster. En población mayor de 65 años esta incidencia aumenta. Sin embargo, vean cómo en receptores de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, que es básicamente un reseteo total del sistema inmunológico en estos pacientes, pues la incidencia de herpes zóster aumenta dramáticamente. Hemopatías malignas, VIH, receptores de trasplante de órganos sólidos. Recordemos que estos pacientes deben de tomar inmunosupresores de manera continua. Tumores sólidos, ya sea por por la misma malignidad o por el tratamiento, por quimioterapia o por radiación o por la combinada. Y fármacos anti-JAK. Estos fármacos anti-JAK son muy utilizados en el área de reumatología, dermatología, sobre todo para el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas. Sí hay muchos, he estado realizando varios estudios con respecto al riesgo de herpes zóster con estos fármacos y se ha observado que el uso de estos tratamientos pues sí aumenta el riesgo de herpes zóster en estas poblaciones que están tomando estos tratamientos. Lo menciono también justamente porque viene toda una ola de nuevos tratamientos de inhibidores JAK. Algunos son pan-JAK, inhiben algunas diferentes enzimas, JAK1, JAK2, JAK3, pero en otros casos serán un poquito más específicos y habrá que permitir que pase el tiempo con los nuevos tratamientos para ver si ese riesgo aumenta, se mantiene o disminuye con respecto a, a estos nuevos tratamientos. Pero lo menciono justamente porque el desarrollo de anti-JAKs está bastante fuerte en este momento. Entonces, ¿cómo es el dolor de herpes zóster? Pues es un dolor punzante, intenso, profundo
y los mismos pacientes lo describen como disparo de descargas o el dolor que sentía pues era algo que nunca había experimentado, ¿no? Los pacientes lo describen como algo insoportable, que no quieren que le pase a nadie más, es el dolor más fuerte que han sentido en su vida. Y lo que dicen los médicos y farmacéuticos, pues es, pues nunca había visto nadie sufrir así en su vida, o pues quienes lo han tenido en en el ojo, en el oído, es muy debilitante, es una enfermedad que afecta realmente de manera grave la enfermedad, perdón, la calidad de vida de los pacientes, y tuvieron que controlar pues el dolor durante años, ¿no? Luego tener un caso severo. Recordemos que esa severidad pues va a depender de las comorbilidades que tengamos, los tratamientos que tengamos, las enfermedades que tengamos y la edad que tengamos, perdón. El dolor del herpes pues está aquí en medio entre pues, fibromialgia, dolor de parto y la neuralgia posterpética, pues también se encuentra por aquí. Y esto es dolor crónico, es decir, si bien la manifestación aguda del herpes puede tener este nivel de dolor, pues tenerlo de manera crónica también es un grave problema de salud para estos pacientes. Eh, pues lo que mencionábamos, ¿no? El herpes zóster afecta realmente la calidad de vida de estos pacientes. Es una enfermedad debilitante, afecta gravemente la actividad diaria de estos pacientes. Hay pacientes que prefieren pasar por 10 embarazos o una vez más tolerar este dolor que ha pasado por años, o llega justamente a afectar de manera psicológica a estos pacientes, depresión y pensamientos suicidas únicamente por tener neuralgia posterpética. También no estaba en la lista anterior, pero también se ha visto que enfermedades psicológicas, psiquiátricas pueden también aumentar el desarrollo de herpes zóster. Es una población que también requiere justamente de la prevención de esta enfermedad porque de pronto quedan como muy relegados y se ha visto una conexión importante entre la situación psicológica o psiquiátrica de estos pacientes y la función del sistema inmunológico. Depresión, ansiedad, con un buen diagnóstico se ha visto que está asociado a una disminución del sistema inmunológico y eso está asociado a un aumento de riesgo de herpes zóster. Entonces, el impacto que puede llegar a tener en la calidad de vida, pues afecta el sueño, el disfrute de la vida, las actividades generales, por supuesto que afecta el humor, el trabajo normal, la relación con otras personas y las habilidades incluso hasta para caminar. Entonces, estos pacientes prácticamente pierden la capacidad de funcionar como miembros de la sociedad de manera saludable. Y es muy difícil relacionarse con ellos debido a que ellos mismos se aíslan, ellos mismos prefieren estar solos, ellos mismos prefieren no ir a trabajar o piden permiso para no ir a trabajar porque el dolor es insoportable. Entonces, hay que recordarlo, y eso es de manera aguda, de manera crónica, pues justamente sucede esto, ¿no? Tiene un impacto a lo largo del tiempo en estos pacientes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, no duden en colocarla en el chat. Ok, ya hay por ahí una preguntita. Una persona de 18 años con diabetes tipo 1 puede vacunarse. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Em, entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Los pacientes con herpes zóster toman hasta 4 medicamentos diferentes en promedio y pacientes con neuralgia posterpética toman hasta 5 medicamentos en promedio. Y eso es promedio. Algunos pueden llegar a tomar hasta muchos más y eso es sin considerar, esto solamente tratamientos dirigidos contra herpes zóster. A esto hay que sumarle los tratamientos que estén tomando si es que tienen enfermedad cardiovascular, si tienen diabetes, si tienen otro tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, es una carga también en la vida de los pacientes. Esto tiene costos directos y costos indirectos justamente en la economía de los pacientes. Y los indicadores de alto costo para herpes zóster pues incluyen que la enfermedad sea más severa, entre más diseminada, entre más dolor tenga, entre más complicada esté la enfermedad, pues mucho más gasto habrá por parte del paciente, tanto directa como indirectamente. Larga duración de la hospitalización, comorbilidades, lo que mencionaba, si solamente hay que tratar herpes zóster o si hay que tratar otra enfermedad, y complicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, ojo, oído, diseminada, meningitis, etc, etc.
La prescripción de medicamentos también constituye un gran componente de los costos totales de los pagadores, pero no es el único costo. Esto sería más asociado como a costo directo. Sin embargo, los costos indirectos pues, van asociados a la pérdida de días para trabajar, pérdida de la productividad, y eso pues tiene consecuencias desde el punto de vista del salario que no pueden cobrar. En México, pues, sí hay unos cuantos datos por aquí. De costos directos, $700 y de costos indirectos hasta casi $400, por ahí de un total de $1,100 el costo total para tratar el herpes zóster. La neuralgia posterpética, pues también por ahí anda, ¿no? Cuando no hay una neuralgia posterpética, solamente manifestación aguda, pues estos costos disminuyen. Sin embargo, pues esto está asociado al uso de medicamentos antivirales, los analgésicos, servicios médicos, y el costo indirecto, pues es la pérdida del paciente, ¿no? Si no puede ir a trabajar o si los cuidadores, si los familiares que están tratando de apoyar a este paciente, pues tampoco pueden ir a trabajar por estar cuidando a esta persona, ¿no? Lo cual sucede mucho por acá en México. En un estudio un poquito más específico con respecto a cuánto afecta en la capacidad para trabajar de estos pacientes, en 229 pacientes del Reino Unido, 63 que sí trabajaban, del 62% de estos 63, pues vio afectado el hecho de que pudiera presentarse el paciente, y el 51% de estos 63 tomó tiempo libre o tomó tiempo de su trabajo para atender su enfermedad, y el promedio de tiempo que se toman estos pacientes fueron de 5.4 días. En Alemania, aquellos que habían tenido herpes zóster doloroso durante 5 años anteriores, del 39% que estaban empleados, no todos estos 288 tenían empleo, 65% pues reportaban ausencia debido a su enfermedad en el trabajo, y las causas por las cuales estaban faltando al trabajo, pues es dolor, incomodidad, dificultad en la concentración y por supuesto las visitas para el cuidado de su salud. Entonces, el herpes zóster tiene un impacto más allá de únicamente el dolor que siente el paciente o lo que están sufriendo directamente con respecto a la infección y la enfermedad. Tiene un impacto de manera social, tiene un impacto en la productividad, tiene un impacto en la relación incluso con sus cuidadores. Hay fuertes sentimientos de impotencia y frustración, con depresión, tristeza o rabia, tanto en los pacientes como en las personas que los cuidan. 1 de cada 5 pacientes que tienen herpes zóster, pues se sintió aislado, se aisló de a familiares, amigos, mientras padecía herpes zóster o neuralgia posterpética, y pues la comunicación reducida durante su enfermedad fue un desafío en los grupos de herpes zóster y neuralgia posterpética. Lo que les comentaba anteriormente, la misma enfermedad hace que estos pacientes se aíslen, no quieran tener comunicación con familiares o con cuidadores, y esto también tiene un impacto en su salud mental. El 50% de los pacientes con herpes zóster y 81 con neuralgia posterpética, pues reportan consecuencias con familiares y círculo social. La mayoría de los cuidadores pues están preocupados o estresados, y los cuidadores pues describen a los pacientes como atormentados, cansados, sensibles, envejecidos, con cambios de personalidad. Es decir, se reporta un cambio completo de la actitud del paciente, y eso tiene un impacto directo sobre el cuidador, lo cual se suma como impacto indirecto, como costo indirecto desde el punto de vista de productividad. Y si todo eso, lo anterior, no era suficiente, bueno, pues en pacientes inmunocomprometidos, pues todo esto se multiplica, ¿no? Las lesiones son mucho más grandes, mucho más diseminadas, pueden tener base hemorrágica, la distribución no necesariamente es dermatómica, puede ser simétrica, distribución atípica, puede ser generalizada, mayor riesgo de complicaciones de herpes zóster, pueden llegar a tener viremia, neumonitis, hepatitis, meningoencefalitis. La neuralgia posterpética es mucho más frecuente, y la tasa más alta es en estos pacientes de trasplante de células hematopoyéticas, y los pacientes con inmunocompromiso son más propensos a presentar recidivas de herpes zóster. Yo he escuchado anécdotas de pacientes con leucemias que prácticamente cada año tienen de 2 a 3 episodios de herpes zóster, y prácticamente algunos médicos nos estaban diciendo desde ya varios meses
cuándo va a estar disponible la vacuna, porque ese tipo de pacientes realmente necesitan la prevención o la disminución de ese impacto que tiene su enfermedad con inmunocompromiso, ya sea por la enfermedad o por los tratamientos, porque sí está teniendo una recaída bastante fuerte este tipo de pacientes. Entonces, hay una necesidad insatisfecha. Eh, los pacientes de 50 años con una disminución en la función inmunológica y en pacientes con más de 18 con sistema inmunológico comprometido, pues son los que necesitan protegerse contra el herpes zóster, no solamente para disminuir los síntomas y las complicaciones, sino porque ya vimos que también podemos llegar a prevenir la cuestión del impacto en la calidad de vida. Eh, entonces, pues, ¿qué se hizo, no? O qué fue lo que se empezó a realizar? Pues ya habíamos mencionado que había una vacuna anteriormente de virus vivos atenuados. Sin embargo, la de virus vivos atenuados pues, solamente nos queda a la mitad, ya que no cubre la necesidad del inmunocompromiso y tampoco llega a cumplir con la eficacia alta en pacientes mucho más, con mayor edad. Entonces, lo que se hizo pues, fue diseñarse una vacuna recombinante de subunidades y es la vacuna recombinante contra zóster o RZB, como la van a estar viendo a lo largo de la presentación. ¿Cómo se compone esta vacuna? Pues la vacuna tiene un antígeno. Este antígeno es la glucoproteína E del virus de la varicela zóster. Esta proteína se expresa en lesiones dérmicas y en ganglios durante los episodios de herpes zóster y es una diana de la respuesta humoral y celular. Debido al tipo de población que se está, que tiene el impacto de herpes zóster, como lo vimos anteriormente, inmunocompromiso o mayores de 50 años, pues sabemos de entrada que el sistema inmunológico no necesariamente está funcionando de la manera más adecuada. Por lo tanto, se requiere de un sistema adyuvante que ayude al sistema inmunológico a responder de mejor manera para entonces montar una respuesta contra el virus de manera adecuada. Entonces, este sistema de adyuvante está conformado por el monofosforil lípido A, que prácticamente es un activador de la inmunidad adaptativa, de la inmunidad innata para poder activar de manera adecuada la inmunidad adaptativa. La saponina QS21 ayuda a potenciar la respuesta de los linfocitos T y respuestas de citocinas TH1, TH2, así como la colaboración con linfocitos B. Y el liposoma, pues son vesículas artificiales de doble capa que ayudan justamente a la liberación del monofosforilípido A y del QS21 a la célula presentadora de antígeno para que así se pueda tener la respuesta adecuada contra la glicoproteína E y de esa forma tener una muy buena y robusta respuesta de linfocitos T cooperadores y de producción de anticuerpos. ¿Cómo se sabe que esta vacuna funciona? Pues hubo todo un desarrollo clínico alrededor de esta vacuna. Tanto de dosis como de cantidad de antígeno, como la cuestión de la elección del adyuvante. Y una vez que se llegó a esa combinación, pues entonces llegó el momento de probarla justamente en estas diferentes poblaciones. La primera población que se analizó, pues fue justamente la población de mayores de 50 años y hay dos estudios en particular específicos para estas poblaciones, SOE 50 y SOE 70. SOE 50 está enfocado a la eficacia de la vacuna para la prevención de herpes zóster en pacientes de mayores de 50 años y SOE 70, pues para personas mayores de 70 años. Este mayores de 50 años incluye mayores de 70 años, este de mayores de 70 años no incluye menores de 70 años. También se analizó la eficacia para la prevención de neuralgia postherpética en ambos estudios y México participó con un reclutamiento bastante importante en estos ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos pues, son multinacionales, multicéntricos, en diferentes sitios del mundo, en diferentes centros de investigación. Y México en particular pues, ha participado desde el inicio del desarrollo de esta vacuna con hasta hace sí, hasta hace un par de años, hasta con 3.868 mexicanos reclutados en 5 estudios clínicos distintos, desde los inicios hasta varios de los últimos que se están todavía en desarrollo, con varios investigadores principales en 6 estados de la República, no está centralizado solamente en la Ciudad de México, y con 10 sitios de investigación. Esto es importante porque
también de pronto surgen las preguntas con respecto a qué tanta participación de Latinoamérica o de México hubo en la representación de la eficacia de la vacuna. Prácticamente es el 10% de la población que fue reclutada. ¿Cuál fue el resultado del ensayo clínico? Pues la eficacia en pacientes mayores de 50 años, perdón, en sujetos mayores de 50 años, fue de 97.2% de eficacia para la prevención de herpes zóster agudo. Esta fue una eficacia sin precedentes contra el herpes zóster, considerando que la vacuna anterior pues estaba por ahí del 70-80%. Y eso era en la selección de la población en donde mejor respuesta tenía, porque a medida que avanza la edad, pues se observa una disminución de la eficacia en la otra vacuna, mientras que aquí pues más o menos se va manteniendo en los diferentes grupos de edad. Para solamente mayores de 70 años, pues se mantiene justamente esta eficacia por arriba del 90%, aunque sí disminuye hasta un 91.3%. De cualquier forma, son resultados de una eficacia bastante alta. Esto fue al año de la evaluación de la eficacia de la vacuna. La eficacia de la vacuna contra, bueno, más bien para prevenir la neuralgia posterpética y otras complicaciones, fue de 91.2 en sujetos por arriba de 50 años y 88.8% en mayores de 70 años, y otras complicaciones 93.7 y 91.6, dependiendo del estudio. Con esto lo que quiero decir es que prácticamente con este estudio se demuestra que esta vacuna recombinante cubre justamente la necesidad que habíamos visto anteriormente con respecto a las complicaciones, tanto crónicas como y la manifestación aguda de la enfermedad, en prácticamente toda la población vacunada con esta vacuna. No se notificaron casos de neuralgia postherpética en sujetos de 50 a 69 años del grupo vacunado con la vacuna recombinante. Y esto es importante porque prácticamente lo que estamos observando es que una vez que cumplimos con el esquema de vacunación, que ahorita lo vamos a ver a detalle, eh, prácticamente estamos protegidos por arriba de los 50 años si nos vacunamos con las 2 dosis que nos corresponde, y no vamos a ver una complicación como neuralgia postherpética. Eficacia en algunas comorbilidades se mantiene prácticamente por arriba del 90%, excepto en algunas poblaciones como enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedades prostáticas, asma, trastornos respiratorios y trastornos renales. Fuera de esos que menciono, prácticamente la eficacia de la vacuna al año se mantiene por arriba del 90%, y vean justamente pues la población que se está analizando con diferentes comorbilidades dentro de estos estudios. Esto es importante también porque más adelante lo que vamos a ver es cuál es la indicación de la vacuna. Esto es el resultado dentro de la población analizada en los estudios que tienen estas comorbilidades, pero eso dio paso a justamente ampliar un poquito más la indicación para la vacuna. Eventos adversos más frecuentemente reportados, y en particular los solicitados, que son dentro de los primeros 7 días después de la vacunación de cada dosis, pues el primero es dolor en el lugar de la inyección. Llega a ser hasta un 70% de los pacientes presentan dolor en el sitio de la inyección, mialgia 32.9 y fatiga 32.2. Es una vacuna que se considera reactogénica, es una vacuna para el cual sí se requiere un poco preparar al paciente y decirle, cabe la posibilidad de que te llegues a sentir un poco mal. Sin embargo, estos síntomas no deberían durar más allá de 7 días. Pero, como lo vemos aquí, la media de duración de los eventos adversos pues, fue menor a 2 a 3 días máximo. Sin embargo, el grado 3 implica o sea, que debido a estos eventos adversos, los sujetos no puedan realizar sus actividades diarias, y si llega a haber un porcentaje del 4 al 3% de que sí se ve afectado bastante por la vacuna, no más allá de 2 a 3 días. Ahora, la proporción de cuando se dan las 2 dosis,
cuando se da la primera dosis, se reporta este porcentaje de dolor, eritema y edema, y a la segunda dosis se reporta el porcentaje en azul. Fatiga, cefalea, mialgia, escalofríos y fiebre tienen un porcentaje de reporte mucho mayor cuando es la segunda dosis que cuando es la primera dosis. Es una observación muy particular y básicamente no hay nada de qué preocuparse, simplemente habrá que verlo caso por caso. Sin embargo, es una observación que sí se resalta en estos estudios. Otros tipos de eventos adversos, como los severos, los fatales o algunas enfermedades mediadas por el sistema inmunológico, sí se reportaron algunos severos, sí se reportaron algunas fatalidades, sin embargo, ninguno relacionado directamente con la vacuna y no hubo diferencia en comparación con el grupo placebo. Ahora, la eficacia se ha mantenido, la hemos analizado por varios años, tenemos el registro de hasta 4 años del mantenimiento de la eficacia, tanto por arriba de 50 años como para arriba de 70 años, y se ha estado siguiendo esta eficacia hasta 10 años después de la finalización de la inmunización, sin ningún tipo de refuerzo. Esto es importante porque una de las preguntas que de pronto se repite es si se requiere algún refuerzo. Hasta el momento, para 10 años, el mantenimiento de la eficacia ha sido únicamente con las 2 dosis iniciales, entonces no ha habido necesidad de ver algún tipo de refuerzo todavía en la indicación. También ya tenemos datos de efectividad en mundo real. Disminuye un poco en comparación con la eficacia reportada en los ensayos clínicos debido al tipo de población que se analiza dentro de estos estudios. Ya estamos hablando de una selección mucho más abierta de pacientes vacunados, ya estamos hablando de una clasificación de la enfermedad mucho menos específica. En los ensayos clínicos se hace el diagnóstico por PCR, en estos de efectividad se hace únicamente por diagnóstico clínico. Entonces, pero básicamente se mantiene por arriba del 70 y el 85.5% de efectividad ya en mundo real. También hubo sujetos inmunocomprometidos involucrados en este tipo de estudios. Son 2 estudios por separado y únicamente se requieren pues 2 dosis de la vacuna para llegar a una protección óptima. Y el 90% de los pacientes justamente se aplica las 2 dosis de la vacuna. Ahora, la otra necesidad insatisfecha pues es las poblaciones de inmunocompromiso y para el desarrollo clínico de la vacuna se hicieron varios ensayos clínicos fase 3 o fase 1-2 para evaluar ya sea eficacia o inmunogenicidad en estas poblaciones. Trasplante autólogo de células de madres hematopoyéticas, neoplasia maligna hematológica, tumor sólido, trasplante renal, pacientes que viven con VIH o trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas. Estos 5 ensayos clínicos, pues, tienen sus particularidades desde el punto de vista de qué población estaban analizando. Por supuesto que no se puede homogeneizar toda la población de estos ensayos clínicos. En particular, hemopatías malignas, tumor sólido y trasplante autólogo, no se puede homogeneizar tanto el por qué como el tratamiento previo, como el de mantenimiento, como las quimioterapias. Sin embargo, de manera global, se obtuvieron diferentes resultados. Les presentó el de efectividad en pacientes receptores de trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Este es uno de los más importantes debido a que, como les mencionaba al inicio, estos pacientes tienen un reseteo total del sistema inmunológico, son los que más incidencia de herpes zóster llegan a tener y la eficacia de la vacuna en esta población llega a ser hasta del 68.2%. Si son pacientes mucho más jóvenes, la eficacia sube un poco el porcentaje hasta casi 72%, mientras que si son pacientes un poquito más grandes, pues esta eficacia disminuye un poco, lo cual tiene que ver obviamente con la enfermedad. Sin embargo, esto es sin precedentes desde el punto de vista de que estamos viendo una respuesta de eficacia contra el herpes zóster bastante alta en pacientes que prácticamente acaban de recibir un sistema inmunológico nuevo. La eficacia vacunal frente a complicaciones asociadas a herpes zóster, neuralgia postherpética, 89.3%, otras complicaciones que aquí sí son mucho más comunes, 77.8%, y las hospitalizaciones, 84.7% por herpes zóster. Puede haber hospitalizaciones por la enfermedad que tienen subyacente, sin embargo, por herpes zóster, vean cómo la eficacia para
prevenir estas hospitalizaciones es bastante alta. El otro resultado de eficacia que tenemos es en neoplasias hematológicas durante o post quimioterapia. No me voy a meter al detalle de las poblaciones que fueron analizadas, sin embargo, 87.20% es la eficacia que tenemos en esta población de pacientes. De manera general, en estos 5 ensayos clínicos, lo que se observa pues es que después de la vacunación y hasta 12 meses de la última dosis, pues lo que se observa es que sí hay producción de anticuerpos, ¿no? Elevados en comparación con antes de la vacunación. Se da la primera dosis, perdón, un mes después de la última dosis se analiza la concentración de anticuerpos en la barra naranja y vean pues como si hay una producción de anticuerpos por parte de estas poblaciones y esa producción de anticuerpos pues prácticamente se mantiene hasta 12 meses después de la última dosis. Sí disminuye un poco la producción de anticuerpos, pero no hay un estándar para decir si está disminuyendo la protección. Y lo mismo vemos un comportamiento muy parecido con respecto a la producción de linfocitos TCD4 específicas contra la glicoproteína E, que es el antígeno que trae la vacuna, ¿no? Antes de la vacunación, estos linfocitos T específicos están muy bajos. Después de la vacunación, pues se ve una elevación en cada una de estas poblaciones, que insisto, son poblaciones muy especiales desde el punto de vista del inmunocompromiso o la enfermedad subyacente que tienen, y que si bien las poblaciones no necesariamente son las más homogéneas, sobre todo en tumor sólido, hematológicas y trasplante de células hematopoyéticas, sí nos da una idea global de que incluso en estas condiciones de inmunocompromiso, la vacuna es lo suficientemente eficaz como para tener una protección contra herpes zóster. Eventos adversos. Prácticamente se repitió lo mismo que con 50 o más. El evento adverso más reportado pues, fue el dolor en el sitio de inyección. Sí hubo diferencia contra placebo, pero estas son una comparación únicamente indirecta, es un resumen de los resultados, no es una comparación entre los diferentes ensayos clínicos, pero únicamente para que observen pues, la diferencia del dolor reportado con adultos mayores sanos en comparación con las otras poblaciones. Las otras poblaciones pues sí reportan un dolor mucho más elevado. Solicitados y comúnmente informados en poblaciones de inmunocompromiso fueron fatiga y mialgia. Sin embargo, también hay que considerar que en algunas de estas poblaciones la fatiga y la mialgia pues prácticamente viene de la mano con la enfermedad subyacente que traen. Y eventos adversos graves mediadas por el sistema inmunológico, muertes y exacerbaciones de la afección, también se reportaron algunas. Sin embargo, y disculpen lo atascada que está la diapositiva, pero básicamente lo que estamos diciendo es que no hay diferencias significativas con respecto a placebo, y eso lo que nos está diciendo es que la vacuna es segura, incluso con todas las condiciones en las cuales se encuentran estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la indicación derivada de todos estos resultados? ¿Cuál es la indicación de la vacuna? Pues la vacuna está indicada para adultos a partir de los 50 años de edad, y aquí dando paso a la respuesta a la pregunta que me estaban haciendo acerca de diabetes tipo 1 o de personas seropositivo, adultos a partir de los 18 años de edad con riesgo incrementado de herpes zóster. Si el médico tratante o el médico que va a recomendar la vacuna considera que el paciente que está atendiendo adulto está en una condición de mayor riesgo de sufrir herpes zóster, se puede considerar o se puede recomendar o se puede vacunar a ese paciente. El uso de la vacuna pues debe estar basado en las recomendaciones oficiales. La indicación que les estoy dando está basada en la indicación ya autorizada aquí en México. Y esta vacuna pues no está indicada para la prevención de la infección primaria por el virus de la varicela. Está diseñada para prevenir herpes zóster, no está diseñada, no se ha demostrado su eficacia para la prevención de varicela. ¿Cuál es la dosis que se tiene que utilizar? Lo había mencionado durante la plática, 2 dosis, la inicial, la basal, y la segunda dosis en adultos sano de más de 50 años, de 2 a 6 meses después. A esto le llamamos nosotros pauta flexible. Prácticamente lo que se está diciendo es que después de la primera dosis, de 2 a 6 meses después, es lo recomendable para poder dar la segunda dosis. En el caso de sujetos mayores de 18 años con riesgo incrementado, debido a las condiciones en las cuales se encuentran las poblaciones en donde se demostró la eficacia o la inmunogenicidad de estos pacientes, se diseñó esta pauta acelerada, es decir, se da la primera dosis y la segunda dosis
se recomienda que se dé dentro de los primeros 2 meses después de la primera dosis. Entonces tenemos una pauta flexible y una pauta acelerada para inmunizar a los pacientes. Aquí, si quieren, tómenle una foto, un screenshot. Aquí está, pueden encontrar la información para prescribir, es el resumen ya con autorización de las autoridades regulatorias acá en México, por FEPRIS, y ahí viene prácticamente pues el resumen un poquito más ampliado, pues, si lo quieren ver así, de prácticamente todo lo que vimos ahorita. Entonces, en resumen, pues hay 2 estudios que demuestran la eficacia en pacientes mayores de 50 y mayores de 70 años. Esa eficacia es sin precedentes en comparación con la vacuna que teníamos anteriormente. Redujo en gran medida también esta vacuna la neuralgia postherpética, que es una de las complicaciones más complicadas y más con más incidencia en estos pacientes, y otras complicaciones también en todos los grupos etarios, y la eficacia se mantuvo presentando una disminución mínima de al menos 4 a 8 años, que ya se monitoreó, aquí dice que sigue siendo monitoreada, ya se monitoreó hasta 10 años y se mantiene esa eficacia sin ningún refuerzo. 68% de eficacia demostrada en pacientes mayores de 18 años con trasplante autólogo y 87% de eficacia en pacientes con hemopatías malignas que reciben quimioterapia o después de la finalización de esta. Esta vacuna induce una respuesta inmunitaria celular y humoral potente en pacientes con inmunocompromiso y tiene un perfil de seguridad clínicamente aceptable en poblaciones inmunocomprometidas por arriba de 18 años. Hasta aquí es la plática. Esto es nada más una información súper importante para nosotros. Si llegan a conocer a alguien que se puso la vacuna y ustedes observan o alguien les menciona que está pasando por un evento adverso, es súper importante para nosotros que reporten ese evento adverso con nosotros. Aquí les dejamos, por favor, a esto sí, tómenle screenshot, tómenle una foto, guárdenlo en su directorio, porque sí es importante para nosotros que este tipo de eventos adversos se reporten con nosotros, ¿no? Entonces, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta más allá de la que me acaban de poner acá. Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos proporcionó sobre esta enfermedad y sobre la vacuna que ya está disponible, como nos lo indica. Y tengo una pregunta pendiente aquí en el chat únicamente por parte de Gisela Ayala, de la Federación Mexicana de Diabetes. Ella nos pregunta si podría abundar un poco en la relación de la diabetes y la herpes zóster. Ah, Muchas gracias y saludos. esa pregunta no la vi la de diabetes tipo 1. Perdón, doctora Gisela. Relación entre diabetes y herpes zóster. Pues prácticamente lo que se sabe con respecto a diabetes es que este aumento de la concentración de glucosa junto con sus derivados metabólicos, prácticamente lo que hace es disminuir la actividad del sistema inmunológico. No lo hace como un inmunocompromiso. Simplemente se ha observado que en pacientes con diabetes tienden a responder no tan adecuadamente con algunas infecciones. Por ejemplo, cándida, se sabe muy bien que tiene una mayor incidencia en pacientes con diabetes, pero es por esta disminución de la función del sistema inmunológico. Aplica la misma para herpes zóster. Lo único que va a cambiar es, pues, cuánto herpes zóster vamos a observar en esta población con diabetes. Pero definitivamente es una población que vive bajo una disminución de la función del sistema inmunológico. Y eso lo vemos tanto para infecciones y no en esta vacuna, porque vieron el resultado de eficacia, pero también se sabe que en otras vacunas sí disminuye la eficacia de las vacunas. Entonces, es nada más por eso. La alta concentración de glucosa en circulación disminuye la función del sistema inmunológico, disminuye la activación de linfocitos T, CD4, CD8, disminuye la capacidad de producción de anticuerpos y afecta de manera crónica el sistema inmune innato por medio de una activación constante. Le llaman se me está yendo el término porque no me gusta, pero es una inflamación de bajo grado crónica. Entonces, es por eso, doctora. Prácticamente si es un paciente con diabetes no controlado, pues está en un mayor riesgo de tener herpes zóster y ahí sería recomendable que se le diera la vacuna, pero eso queda bajo
la vigilancia y la recomendación del médico tratante. Por eso es importante que comuniquemos esta enfermedad, porque no le podemos dejar toda la responsabilidad ni a los pedias que vacunan, ni a los pedias que no vacunan, pero saben de vacunas, ni a los infectólogos que saben de vacunas. Tenemos todos que tener un poco esta información de manera basal para poder recomendar la vacuna con las poblaciones que nos corresponde. A medida que vaya diseminándose la información y vaya habiendo mucho más cantidad de médicos informados o de población informada, nos vamos a ir encontrando con casos específicos. Y si necesitan información, se pueden acercar con nosotros sin ningún problema y vamos viendo el caso por caso si nosotros tenemos información. Si no tenemos información, quedará a criterio del médico tratante o que recomienda la vacuna. No sé si hay otra, no sé si alguien más quiere abrir su micrófono. Muchas gracias, doctor. Tengo ya otra pregunta aquí en el chat. Entiendo que sí respondieron tu pregunta, Gisela. ¿Nos confirmas? Muchas gracias, doctora. Sí. Y tengo otra pregunta aquí en el chat de la doctora Betty de Xerox. Nos pregunta si la vacuna estará disponible en el sector salud o únicamente privado. Por el momento, la vacuna acaba de entrar a México el mes pasado. El lanzamiento fue el 16 de marzo y 2 semanas después ya estuvo disponible para su compra, tanto por distribuidores, centros de vacunación, farmacias. Entonces, por el momento está únicamente disponible en privado. Lo que recomendamos es que se acerquen con algún infecto o pedia de confianza por si la quieren obtener, pero también se pueden acercar a las farmacias porque también algunas farmacias con algunas, está disponible en algunas farmacias. Ahorita no me gustaría decir más porque no tengo los datos específicos, pero va a estar disponible para la población. Por ahí están preguntando el precio. El precio, dependerá de si es comprado por distribuidor, subdistribuidor o en farmacia. Lo que sí puedo dar como referencia es que está por debajo del precio que estaba disponible al público en general en Estados Unidos, que eran $400 por dosis. Entonces es mucho menor el precio acá en México, pero ahorita el precio no lo tengo específico, porque depende de quién lo venda. Nota. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que lo tendrían que consultar directamente ya con el médico que les indique la vacuna. Sí. Y nos preguntan también nuevamente sobre la dosis. Ay, se me movió. Para corroborar el periodo de dosis, ¿eso también es con su médico o con el rango que nos mencionó aquí ya, verdad, doctor? Sí, sí, si quieren lo repito, personas sanas mayores de 50 años, primera dosis, segunda dosis, de 2 a 6 meses después. Pacientes con algún riesgo incrementado o inmunocompromiso en particular, primera dosis y la segunda dosis dentro de los 2 primeros meses después de la primera dosis. Eso es nada más para, dependiendo del estado en el cual se encuentre cada paciente, sobre todo en los inmunocompromiso, porque dependiendo del tipo de inmunocompromiso que tenga, la enfermedad que tenga, pues será la recomendación que surja de cada sociedad. Trasplantes tiene la suya, cáncer tiene la suya, hemato tiene las suyas. Entonces, el punto de la pauta acelerada, pues es justamente aprovechar ese intervalo rápido para decir, lo primero lo inmunizo y después le doy tratamiento o después del tratamiento lo más rápido que se pueda inmunizarlo para poder tener una protección contra herpes zóster, porque lo que en esas poblaciones más provoca el riesgo, sobre todo es la quimioterapia, los inmunosupresores, ese tipo de cuestiones. Entonces, el médico tiene que tomar una decisión con respecto a cuándo se le pone la vacuna, qué tan grave está el paciente, y ahí eso se discute caso por caso, ¿no? Que era lo que les comentaba. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y por último, vamos a cerrar con la pregunta de la doctora Betty de Xerox. Y ella nos pregunta, si pasa el intervalo para la segunda dosis, ¿se tendría que volver a iniciar, es decir, volver a considerarla como una primera dosis? No, eso es una recomendación fuera de etiqueta. La indicación de etiqueta es de 2 a 6 meses después,
50 años sanos o 2 meses, hasta 2 meses después, pauta acelerada. Si por alguna razón el paciente no se pone la segunda dosis dentro de esos intervalos, para el caso de 50 años o más, sobre todo, se puede poner la segunda dosis después sin tener que repetir la primera dosis. O sea, no se tiene que repetir el esquema. En el caso de 18 años o más, dependerá del caso del paciente, pero por el momento no se recomienda reiniciar el esquema, ¿no? Simplemente terminar el esquema lo antes posible. Sí. Okay. Muchas gracias, doctor. Pues ya no tenemos más preguntas aquí en el chat. Ya también les menciono que aquí la doctora Gaby Casillas nos puso la liga de la Asociación Mexicana de Vacunología, en caso de que quieran consultar más información al respecto. También si surge alguna duda posterior a este webinar, con gusto nos pueden consultar y los referimos con el doctor o con la doctora Gaby de GSK para que cuenten con la información certera y estén completamente seguros cuando se vayan a realizar esta vacunación o si lo van a recomendar a algún familiar o a sus colaboradores. Sí, ahí nada más para reforzar un poquito la parte del sitio de vacunología. En el sitio de vacunología van a encontrar recomendaciones para todas las vacunas. Está súper, súper, súper bonito ese sitio, trae muchísima información. También, pues no olviden que tenemos todo el tema de vacunación en adulto. Ahorita hablamos de herpes zóster, pero definitivamente la vacunación en adulto está un poquito puesta en un rincón, por decirlo de alguna forma. Si no me creen, pues pregúntense a ustedes si ya completaron su esquema de vacunación. Yo como inmunólogo no tengo terminado mi esquema de vacunación completo, entonces, o sea, hay un tema con respecto ahí, entonces les recomiendo mucho que exploren todo el sitio, por supuesto, entren a la parte de herpes zóster, entren a la parte de vacunación en adultos, pero exploren todo el sitio porque justamente viene también para poblaciones especiales, entonces es un sitio bastante, bastante bueno. Y si quieren ahondar en el tema de la vacuna de herpes zóster, pueden entrar también al sitio de GSK Pro. Ahí también pueden ubicar la información si la quieren revisar. Ahí vienen también los resúmenes de la vacuna como tal, ¿vale? Sí, ya nos dice la doctora Gaby Casillas que pronto acá vamos a tener una sesión de la vacunación para adultos. Entonces, muchas gracias, doctora Gaby. Con gusto, ya sabes que la comunidad del Consejo estaríamos encantados de tener esa sesión. Y pues, sin más, damos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de estar aquí y de contar con esta información. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy con la comunidad del Consejo. Gracias, doctora Gaby, por toda su gestión para esta sesión. Y pues únicamente recordarles que la próxima semana tendremos algunos webinars referentes al Día de la Madre. Entonces, ahí estarán ya las ligas en nuestros boletines que enviaremos esta semana y la próxima para los que estén interesados en inscribirse o bien compartir estos webinars con su comunidad o con sus colaboradores. Pues muchas gracias a todos, que tengan un bonito viernes, muchas gracias y excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias.